Listo, pues ya sabemos todas que nos están grabando. Por si alguien quiere quitarse la imagen, pero no os preocupéis que ahora mismo voy a compartir pantalla. Bueno, bienvenidas a todas. Bueno, creo que sí somos mayoría, a excepción de Dani, que tenemos ahí como el único hombre del grupo. Bienvenidas a todas, muchas gracias por haberos sumado a esta píldora formativa sobre realización de podcast. Ahora os voy a compartir pantalla, si alguna no la ve o lo que sea, pues que nos diga. Y comenzamos. A ver, esta es compartir sonido por si acaso. Vale. ¿Ahí estáis viendo la pantalla? Sí. Perfecto. A ver, os voy a mover. Os voy a mover a un ladito. Uy, Dios mío. Que esto se mueve. Vale, genial. Entonces, como bien ha dicho Carmen, hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre el proceso creativo y técnico de producción de podcast. Primero de todo, esto es una píldora, o sea, es una sesión que va a durar alrededor de una hora y algo, de normal, y en el proceso que nosotras hemos hecho en Paz y Desarrollo, que ahora también os explicaré con más detalle, esto han sido varias sesiones de varias horas, entonces hoy el objetivo es dar algunas pinceladas sobre el podcast como una herramienta de activismo y saber brevemente pues, de qué manera podemos aterrizar nuestros temas y ver algunos aspectos técnicos, pero muy poquito realmente porque eso ya pues eso necesitaríamos como una formación mucho más especializada en cómo hacer podcast. Entonces, primero de todo, pues bueno, Carmen ya nos ha presentado brevemente, pero para que nos conozcáis un poquito más, nosotras somos Paz y Desarrollo, somos una ONG estatal que llevamos 31 años trabajando en el ámbito de la cooperación y el desarrollo con el objetivo de lograr la justicia social. Nuestras principales áreas de trabajo son la igualdad de género y la lucha contra la crisis climática. Y ahora, como veréis, pues también nos estamos centrando mucho en el ámbito de la comunicación transformadora. Porque os preguntaréis, ¿esta peña por qué habla de repente sobre podcast? ¿De dónde han sacado los podcasts? Todo tiene un origen. Digamos que el punto inicial de todo este camino lo marca la creación en el año 2016 de Radio 22, que es una emisora online de la que disponemos en Paz y Desarrollo, que tiene su sede física en Córdoba, en un estudio de grabación que allí tenemos instalado, pero que tiene un alcance global porque pueden participar personas de diferentes partes del mundo y que desde el año 2016 viene funcionando a través de diferentes programas que se hacen en directo, podcast, etc. Voy a compartir, aquí tenéis, bueno, luego esta presentación supongo que Carmen os la podemos compartir, pero aquí podéis ver, si lo permite, no lo permite, no sabemos qué está ocurriendo. Vale, aquí sí. Vale, ¿estáis viendo el cambio a la web o seguís viendo la presentación? Ahora ha sido la web, sí. Eso es. Sí que ha cambiado, ¿no? Vale, perfecto. Pues esta es la página web de Radio 22 y como podéis ver aquí, pues es un espacio donde se suben todos los programas que se editan tanto en el estudio de grabación como los que se graban a través de Zoom, que veremos luego que es una plataforma que podemos utilizar. Y aquí podéis escuchar todos los podcasts que se generan. Por ejemplo, Nosotras con Nombre de Mujer es un podcast que hace una voluntaria que vive en Córdoba y que en cada uno de los episodios narra la historia de una de las mujeres referencia en su área o sector de especialización. Entonces, este es el punto de origen de esta... Uy, Dios mío, no sé qué estoy abriendo. Carmen, no sé dónde está. Sí, la protección de datos. Es que no sé dónde se ha abierto la presentación. No controlo tu ordenador. Se te ha abierto en la misma pestaña, tendrás que volver atrás. Y es que, claro, tenemos aquí... Con la flecha suficiente, supongo. Y no se ve nada. A ver. Vamos a ver. Bueno, voy a cerrar esto y supongo que... Pues nada, se ha ido. No pasa nada, se solventa. Voy a compartir directamente toda la pantalla y ya está. Ah, no, es que se ha cerrado la presentación. Vale. Aquí la tenemos. Pues voy a evitar salir a la web. Aquí. Vale. Y os la voy a compartir.
Perdón, las incidencias técnicas. Vale. Pues este es el punto inicial de la apuesta que desde Paz y Desarrollo venimos haciendo por la comunicación transformadora, al que se ha sumado el desarrollo de otras iniciativas ya a nivel de proyectos de educación para la ciudadanía global, a través de los que hemos comenzado a explorar el podcast y la radio como herramientas de transformación social. Y eso nos lleva precisamente al proyecto de El Poder de la Voz, que es un proyecto de educación para la ciudadanía global que desde la Delegación de Valencia hemos desarrollado desde mayo del año pasado hasta justamente este mes. Está financiado por la Dirección General de Cooperación de la Generalitat Valenciana, Caixa Popular y la Coordinadora Valenciana de ONGs, y lo que ha buscado es explorar el podcast con un grupo de 15 activistas de diferentes asociaciones y entidades de la ciudad de Valencia como una herramienta de activismo digital. ¿Cuándo surge este proyecto? Este proyecto surge precisamente en pandemia, en un momento en el que justamente ese activismo de calle que siempre se había ejercido fuera de las barreras del online, se vio obligado a entrar de lleno en el ámbito digital y comenzar a explorar ahí otros formatos diferentes a través de los que llegar a las personas destinatarias. Es a partir de ese momento en el que se crea este proyecto y ha sido durante todo este año en el que lo hemos desarrollado. Para que conozcáis un poquito más lo que hemos hecho, aquí os he dejado la web de donde están subidos los episodios de podcast que se han generado al final del proyecto. En concreto han sido 5 episodios hechos por cada uno de los colectivos que han participado y con temáticas que esas mismas personas participantes han elegido. De ahí al final el poder de la voz, es decir, el darles el poder a las personas que han participado de escoger aquello de lo que querían hablar y reflejarlo a través de sus propias voces. El proceso comenzó con un taller sobre cómo comunicar nuestra causa, explorando otros formatos diferentes a la hora de hacer activismo, especialmente en un contexto tan cambiante como el actual. Luego pasamos por una formación en comunicación inclusiva para seguir con un taller de intercambio de experiencias sur-norte con experiencias de comunicación comunitarias y alternativas. En este caso fue con una emisora de Barranquilla, de Colombia, que se llama Bocaribe Radio, que os invito a que veáis su página web y podéis escuchar también sus episodios. Y con ellas hicimos un taller que luego además ha complementado con varios episodios de podcast en los que las personas participantes han entrevistado a experiencias de radios comunitarias del sur. Luego ya nos metimos de lleno en el segundo bloque formativo que trató sobre activismo digital y podcast. Aquí hicimos una formación en activismo creativo y digital con las compañeras del colectivo Oye, en el que exploramos el activismo creativo y cómo podemos usar el podcast como una herramienta de activismo creativo y digital. Y luego ya el último paso fue esa formación teórico-práctica en creación y producción de podcast, que fue la que dio lugar a esos 5 episodios que grabamos con todos los grupos. Nosotras ese proceso final, esa parte más técnica, aunque sí que a las personas que participaron se les dieron herramientas para hacerlo por su cuenta, por así decirlo, sí que contamos con un estudio de grabación donde fuimos a grabar los episodios y teníamos un productor que fue quien luego hizo toda la edición de ese material creado. Pero hoy lo que vamos a ver es que con pocas cosas, o sea, realmente de forma totalmente gratuita podríamos hacer un episodio. Evidentemente van a haber diferencias porque no es lo mismo obviamente grabarte en un estudio de grabación que grabarte en casa, por ejemplo, con un móvil, pero es verdad que el podcast al final es una herramienta que está al alcance de todos, que al final, aunque la calidad del sonido sea un poquito peor, lo importante es que nos permita contar lo que queremos contar. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Para no enrollarnos más. Hoy vamos a ver un poquito el podcast, porque como os he dicho, tampoco nos va a dar en este ratillo para hacer como una inmersión súper en profundidad, pero sí que ver cómo el podcast y la radio pueden tener un enfoque ciudadano y un sentido participativo. Vamos a ver cómo utilizar el podcast como una herramienta y un vehículo de activismo creativo. Vamos a explorar algunos elementos y recursos básicos que intervienen en el proceso de creación de los podcasts y vamos a entender los procesos de producción de un podcast paso a paso. Haremos algún ejercicio práctico para verlo. Entonces, para empezar, nos vamos a poner en sintonía, nunca mejor dicho.
Lo que vamos a hacer también para conocernos todas y todos los que estamos conectados y en presencial es que cada uno vamos a ir haciendo un círculo y cada uno vamos a decir nuestro nombre para que nos conozca el resto, una palabra que nos venga a la cabeza cuando pensemos en un podcast y luego vamos a mencionar, quien quiera, quien no haya escuchado podcast no pasa nada, no vamos a matar a nadie, pero decir un podcast que os guste, con el que os sintáis identificadas y todo eso, si la tecnología nos lo permite, yo lo voy a ir anotando aquí. Sí, perfecto, nos deja. Y así entre todas vamos a hacer como un plano de palabras que nos vengan a la mente cuando hablemos de podcast y posibles podcasts que también nos pueden servir por si acaso alguna pues está en búsqueda de a ver qué escucha y quiere tomarnos como referencia. Yo, por ejemplo, ya he puesto mi nombre. Una palabra que me viene a la cabeza cuando pienso en podcast es intimidad. Que es la misma que me venía a mí. Pues ahora tienes que cambiarlo. No, se puede repetir. Lo puedo poner un 2 al lado. Es que pero no vale decir me pareció una palabra muy rara para que coincidiera, te lo juro. Conexión. Muchas horas. Y luego, un podcast he puesto estirando el chicle. ¿En serio? Bueno, por si no lo conoces, también podemos contar un poquito de qué va el podcast por si alguien no lo conoce. Estirando el chicle, por si no lo conocéis, es un podcast que hacen Carolina Iglesias y... No, sí, Carolina Iglesias y, ¿cómo se llama? Victoria Martín, que realmente, a ver, es como un poco de la farándula, en fin, invitan a personas muy conocidas, pero tratan a través de las entrevistas temas muy interesantes respecto a las mujeres, por ejemplo, desde el ciclo menstrual, la masturbación, en fin, os lo recomiendo. Vale, empezamos por aquí si queréis presencial y seguimos online. ¿Quién quiera? Venga, Carmen, ahora te haces pensar la palabra. Pues yo soy Carmen. Es verdad que antes no dije quién era por si no me conocíais, que trabajo en comunicación aquí en la coordinadora. Y bueno, aparte de intimidad, si le quieres poner un palito, creatividad. Perfecto. Y luego un podcast que mi favorito se llama Gabinete de Curiosidades, no sé si lo conocéis. Es de una periodista que se llama Nuria Pérez y habla un poco... Es como dice el nombre, ¿no? Gabinete de Curiosidades. Es como si te metieras como una especie de ¿cómo se llama esto? El altillo de las casas, ¿no? Que está lleno de cosas, o sea, no sé, hace unos episodios buenísimos en diferentes temáticas, relacionando diferentes momentos de la historia, diferentes lugares. Pues trata cosas desde el activismo negro, por ejemplo, o el sufragismo, hasta los árboles, ¿no? Y qué representa el árbol en la cultura japonesa, y a partir de ahí empieza a desarrollar toda una serie de historias. Bueno, es una maravilla de creatividad y es un podcast cultural. Genial. Luego, si queréis, también podemos pasar yo lo tengo guardado y así, como anotamos todos los episodios, los podcasts, luego lo pasamos. Vale, bueno, pues nada, yo soy Sara de UNRWA, bueno, la delegada también se llama Sara, pero yo no soy la delegada, yo soy técnica de educación. Y bueno, hemos venido porque justo vamos a empezar un proyecto de podcast. Desde UNRWA hemos trabajado desde hace tiempo el podcast, pero bueno, ahora vamos a empezar uno y nos pareció interesante el encuentro y entonces, bueno, yo así palabras que relacione, pues comunicación. Y podcast, ya me has quitado Estirando el Chicle, que sigo un montón, que el último además, bueno, que escuché de Lola Herrera me encantó. Y nada, ahora otro, bueno, es una plataforma que se llama Arte, que es muy interesante, bueno, estuvimos ahora viendo hace pues 2 días o así, uno sobre pintoras y artistas árabes y un poco pues el poder, ¿no? del arte y tal en diferentes países como Egipto y Túnez y tal, pero tienen bueno, un montón de temáticas y tal, y muchas, bueno, casi todas con perspectiva de género. Y luego, así, algún otro que
¿Qué iba a decir antes? Se me olvidó. Después de estirar el chile, digo, pues esta. Y ahora ya no sé cuál es. Luego, si me viene, Luego nos lo pues dices. lo digo, sí, porque también era así interesante. Genial. Gracias, Sara. No. Sí, Bueno, yo soy Elena también. con H sin H. Sin H. De la familia. De las buenas. Y bueno, yo vengo de Ciudad Bella, que es un centro de juventud donde hemos implementado un proyecto de podcast hace menos de un añito. Y bueno, parece que el proyecto va para adelante, estamos muy animados, coincidimos con las compañeras en un encuentro de comunicación transformadora. Y bueno, en cuanto a podcast, yo el último que estoy escuchando es La Base, es el podcast de Pablo Iglesias, que yo creo que como comunicador, como político, cada uno tiene sus opiniones, pero creo que es un comunicador brillante y es un podcast muy interesante de actualidad, en el cual analiza distintos aspectos sobre la actualidad sociopolítica mundial. Creo que se aprende mucho y además sin posicionarte, simplemente te brinda la información y a partir de ahí sacas conclusiones y reflexiones. A mí me gusta mucho. Perdón, que ahora ya me he acordado, digo, ahora uno que además hemos hecho junto a Carne Cruda, que se llama Inshallah, y Uy, a ver, son espera. seis capítulos, ¿no? Sobre ¿Cómo era? Inshallah. A ver, Inshallah. mira a ver si lo estoy escribiendo bien. Sí. Es así, ¿no? Algo así. ¿Con dos L's? Sí. ¿Así? Inshallah o con una, espera, no sé ya. Inshallah, sí. Bueno, ojalá, ¿no? Sí, ojalá. Y ese está muy bien, ¿no? Con Carne Cruda y cuentan, bueno, pues hay también Cisjordania, bueno, cada capítulo es sobre una temática dentro de la población refugiada de Palestina. Qué guay. Y bueno, es muy interesante. Genial. Como palabra, por cierto, yo diría que creo que es muy importante accesibilidad. Muy bien. Perfecto, vale, pues para las compañeras que están online, si queréis os voy diciendo yo cómo os tenemos aquí en orden y así no nos pisamos. A la primera que me sale a mí es Priscila. Vale, bueno, pues yo soy Priscila y la palabra que relaciono con podcast es reflexión. Tengo varias de esto de podcast así un poco variado, estirando el chicle también. Luego Carne Cruda, que lo habéis dicho. La jefa de tu vida, que es habla de temas de emprendedoras y todo esto, de cómo tomar el control de tu vida. Y bueno, hay muchos invitados porque hay muchas entrevistas de cómo hacen las cosas distintas personas de empresas y demás. Luego uno que tengo pendiente por ver es La Maja Sesuda, que pone un poco en crítica el tema del arte, cómo se pone en valor a los artistas masculinos frente a los femeninos, cuando hay muchas artistas femeninas muy buenas. Y, Nada, tranqui, luego, si quieres vamos a y luego, avanzar. y luego otra que es tipo de viaje, pues es más para aprender cosas de Japón y eso, que es japonismo. Hay Japón a fondo, o sea que varios. Pues alguien quiere viajar a Japón próximamente. Está difícil. Ahora está difícil. No dejan aún. Genial, pues gracias Priscila. A ver, la siguiente que tenemos es Desamparados. Amparo, casi mejor. Amparo. Hola. Amparo. Bueno, pues eso, soy Amparo. La verdad es que coincido con casi todas las palabras que habéis dicho. Pondría también comodidad. Este es un mundo que descubrí pues yendo mucho en coche al trabajo y volviendo, ¿no? Que al final pues la radio estaba bien, pero sobre todo en esta época estival que ya el contenido es un poco más aburrido, ¿no? O es más de relleno, pues de repente con los podcasts, ¿no? Había pues, vamos, todo un mundo de posibilidades, ¿no? Y así podcast, caray, estaba mirando en iVoox, así episodios descargados. Por supuesto está Estirando el Chicle, está El Grupo, ¿no? Este maravilloso podcast bueno, en realidad es un programa, ¿no? de Radio Silvia Abril y Tonia Costa no.
ahora no me sale el nombre, yo creo que sí. pero sabéis quién es. O sea, Sí. luego está otro podcast también un poco pues que se les va la pinza, que también está muy bien, que es Aquí hay dragones. Otros un poquito más serios como La Cultureta o La Biblioteca de Alejandría. Quiero decir que, pues bueno, al final es verdad que son como un desahogo para esos trayectos, ¿no? Muy bien, gracias. En Amparo. coche, y bueno, que luego ya no solo es en coche, que ya estoy haciendo cualquier cosa en casa y los escucho. Genial. Mil gracias, Amparo. A ver, la siguiente que tenemos es María. María Álvaro. Hola, sí, María. soy María, soy técnica de comunicación en Pharmamundi y bueno, coincido con vosotras en las palabras que habéis dicho que se relacionan con podcast. Yo me había apuntado aquí historias porque creo que te hacen descubrir historias muy, muy chulas y muy interesantes. Y en cuanto a podcast, yo había pensado estirando el chicle. Aún me estoy iniciando un poco en este mundo de los podcasts, entonces este es el primero que he estado escuchando estas semanas. Y bueno, pues con todas estas ideas que habéis dejado, pues me pondré a ello. Genial. Muchas gracias, María. Marce. Marce está por ahí. Sí. Hola. Te escuchamos. Perfecta. Perfecto. Hola, bueno, soy Marce. Soy de la red de agentes de salud comunitaria y bueno, primero me causó gracia porque creo que Carmen, cuando tú has dicho la palabra intimidad, hizo el gesto de, y yo hice el mismo aquí sola porque la primera palabra que me surgió también fue intimidad. No sé por qué, porque bueno, sí, imagino que es porque los podcasts los escucho cuando viene el coche o suelo estar así como sola o tal. Y también encuentro. Es la palabra que relaciono con podcast. Los que escucho, la verdad es que soy bastante podcastera. Bueno, uno es Estirando el Chicle, el otro el de Charo Vargas, Jefa de tu Vida. Y hay uno que escucho hace bastante también, que se llama Entiende tu mente, y que, bueno, es autoconocimiento y ¿Cómo? ¿Puedes repetir el nombre, Marce? Entiende tu mente. Entiende. Genial. Mil gracias. Ahora, por fin, las que queréis por hablar, seleccionemos solo un podcast de todos los que conozcamos, porque si no, no vamos a terminar. Lilian. Sí. No sé si me escuchás ahora. Sí, perfecto. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por compartir. Hubiese querido estar ahí, pero no llegaba. Bueno, cuando escucho la palabra podcast a mí me da la palabra de libertad porque no está, entiendo que no está atado a horarios ni a un esquema, porque yo soy una incondicional de la radio, entonces estoy pegada todo el tiempo a la radio y he descubierto que lo que te pierdes en la radio lo puedes encontrar tal vez en una versión de podcast. Y los que tengo no soy de escuchar mucho porque todavía no tengo algo definido, pero sí soy seguidora de, por ejemplo, porque me gusta mucho la historia, a uno en la cadena SER de Nieves con Costrina, de SER Podcast. Me gusta porque es una manera de aprender historia, de historia que no sé, por ejemplo, la que es aquí, no sé del todo, la de europea, de una manera amena, y me parece bastante objetiva. Y con un poquito de no tanta rigidez, sino también de uno se aprende y se instruye, pero también se lo pasa bien. Y después la otra es a Rafael Santandreu, que he empezado a leerlo hace 2 o 3 años, a partir de leerle Sugieres de la Felicidad, he empezado luego al arte de no amargarse la vida, y ahora él tiene un podcast o entrevista a gente que hace que, bueno, él intenta descubrir que cuán fuertes somos las personas y sí tenemos habilidades para salir y que tenemos muchas claves para una transformación personal. Entonces, pero ahí estoy estirando el chicle, ahora me da mucha curiosidad, lo voy a buscar. Muy nombrado, muy nombrado. Gracias, Lilian. A ver, la siguiente persona es Aida, de Psicólogos Sin Fronteras, supongo. Sí, hola. Bueno, pues eso, soy Aida de Psicólogos Sin Fronteras. La primera palabra que me ha venido ha sido información, un poco básica. Y luego podcast, pues ahora mismo estoy escuchando uno que se llama Somos Estupendas. Que, bueno, creo que, no sé si ella es como periodista, pero bueno, es creadora de contenido
y se reúne con su psicóloga y pues tratan diversos temas, ¿no? Pues el estrés, la ansiedad, la comunicación con tu pareja. Como, no sé, me parece interesante. Qué guay. Gracias, Aida. Vale. Dani, ¿estás por ahí? No está. Pues pasamos de Dani. Está Gabriel, que creo que ya es el último por intervenir. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Pues de palabra yo he pensado desconexión, porque a mí, por ejemplo, el podcast me ayuda mucho a desconectar de problemas personales o que tengan en la cabeza. Y como podcast, los podcasts que más escucho son Buenismo Bien y La Vida Moderna de la serie. Yo también, pero ha terminado ya. Bueno, eso dice. Eso los tengo pendientes. Es que La Vida Moderna hay que saber pillarles el día, porque vamos, hay veces que hacen programas que son soporíferos, pero graciosos. Y perdón, Gabriel, ¿qué palabra habías dicho? Que se te había entrecortado y no te he entendido muy allá. Desconexión, porque a mí el podcast, la verdad, me ayuda bastante a desconectar de problemas personales o temas que están en la cabeza. Genial, perfecto. Vale, creo que no me dejo a nadie del online, ¿no? Si falta alguien, porfa, que se manifieste. ¿No? Venga, pues seguimos. Vale, pues como veis nos ha salido un mapa bastante grande de podcast. O sea, ahora mismo si por ejemplo entráis en cualquier plataforma, iVoox, Spotify y buscáis podcast, hay podcast de todo tipo, de todos los formatos, de cualquier temática. También han empezado a surgir incluso plataformas específicas de podcast, aparte de iVoox, que ya era más tradicional, por así decirlo, pero existe como Podium Podcast, que es una plataforma creada específicamente solo para podcast. Entonces tenemos una amplísima oferta de podcast que podemos escuchar y ahora que vamos a empezar a profundizar en las características de los podcasts van a aparecer precisamente muchas de estas palabras que hemos ido volcando durante esta primera ronda de presentaciones. Entonces, para ya entrar en materia, una vez ya nos hemos puesto en sintonía respecto al podcast, ¿de dónde viene la palabra podcast? Podcast, digamos como que se divide en dos partes. Por un lado tenemos la palabra pod, que viene del iPod, o sea, directamente, que es, bueno, todos y todas supongo que lo conocéis, el aparatito para escuchar música de Apple, y la palabra cast, que en inglés significa emitir. Ese es el origen de la palabra podcast. Un podcast es radio, o sea, equivale a radio. Ahí hay un gran debate y está abierto a la opinión de cada persona. Espera que voy a mover esto aquí arriba y así no nos molesta. Y está abierto a la opinión de cada persona. Se dice, la opinión mayoritaria es que un podcast no es un programa de radio. Ahora también veremos un poco las diferencias. Es un hijo de alguna forma de la radio, o sea, ha venido a través de ese formato, pero es una forma de hacer radio con sus propios códigos, que ahora los vamos a ir explorando poquito a poco. En España el primer podcast se llamó Comunicando y fue creado en el año 2004, o sea que ya hace bastante tiempo. Y bueno, y ya en los últimos años ha vivido un boom sin precedentes y lo que ha hecho que precisamente surjan muchas plataformas y que también las propias emisoras de radio empiecen a apostar por el formato podcast, como Cadena SER, que ya directamente pues todos sus programas, una vez los hace, también los sube en formato podcast por si alguien quiere escucharlos, pero como la SER, la COPE, Onda Cero, en fin, ya todas las emisoras también han empezado a explorar este formato. ¿Y quién puede hacerlo? Cualquier persona. Es decir, un poco retomando esa idea inicial, no nos quedemos con que solo las personas que tienen acceso a un estudio de radio, profesionales del ámbito de la comunicación, del periodismo, pueden hacer podcast, sino que cualquier persona que tenga ideas creativas, que le guste el sonido, que le guste narrar historias, que sea curioso de estas nuevas tecnologías, puede hacer un podcast. Uy, no sé por qué no pasa. A ver, ahora. Entonces, características básicas de un podcast. Un podcast es una producción sonora de palabra hablada, aunque cada vez más hacen formatos híbridos. Por ejemplo, Estirando el Chicle
es un podcast, pero realmente mucha gente lo ve en YouTube, porque tienen, acompañan, yo también, yo por ejemplo no lo escucho, solo cuando a lo mejor me pilla por la calle, pero de normal luego veo los vídeos de YouTube. Entonces, ahora se lleva también mucho este formato híbrido, de que se graba el podcast, pero al mismo tiempo se graba también el vídeo y luego se publica. Los contenidos se presentan de forma seriada, es decir, un podcast se compone de varios episodios y un podcast puede tener varias temporadas. De hecho, hay muchos podcasts que se van estructurando en temporadas. La Vida Moderna, por ejemplo, pues cada año hace su temporada con diferentes episodios. Es un producto de consumo bajo demanda, es decir, no es como la radio, que al final es algo que nosotras en cualquier momento podemos conectar y estará sonando lo que esté sonando. Podemos ir cambiando de emisora si no nos gusta lo que escuchamos, pero al final un podcast es algo que estamos buscando a propósito, porque nos interesa un tema concreto y buscamos podcasts que estén relacionados con esa temática. Son contenidos para un consumo personal, atento e íntimo. Aquí aparece la palabra intimidad que hablábamos al inicio. Al final la radio siempre ha sido como un acompañamiento, ¿no? Pues íbamos en el coche, te pones la radio, estás limpiando, estás haciendo lo que sea, cocinando y te pones la radio y te acompaña, pero no le prestas tu plena atención, sino que está sonando de fondo, pero si te has perdido algo, no puedes volver sobre lo que ya ha sonado y te cuesta retomar el hilo. En cambio, en un podcast sí que necesitas prestarle al final casi toda tu atención. O sea, es verdad que muchas veces pues, nos lo ponemos yendo por la calle andando o en el coche, pero es verdad que si no hacemos una escucha atenta y nos perdemos algo de lo que han dicho en el podcast, es complicado volver a engancharte a lo que está sonando y tienes que volver atrás, que ahí sí que tenemos esa posibilidad de rebobinar y ver lo que se te ha quedado sin escuchar y oírlo para de verdad enterarte de lo que están contando. Y luego al final es un formato muy íntimo porque realmente está bastante diseñado para escucharlo con auriculares, que parece una tontería, pero al final es que las voces estén en tu propia cabeza. O sea, parece súper místico, pero es verdad, al final tú te pones los auriculares y las voces están en tu cabeza y tú estás escuchando como en tu propia burbuja. No lo estás escuchando de fondo, como cuando nos ponemos la radio mientras estamos en casa. También permite que nos suscribamos y que lo distribuyamos por diferentes plataformas, desde plataformas específicas de escucha de podcast hasta plataformas de vídeo como YouTube. Y luego la interacción que se da es asincrónica. Es decir, la radio, una de las posibilidades que tiene es que, pues como en todas partes, hay un teléfono de aludidos, ¿no? A ver, no se da mucho, pero en algún momento pues tú sí que puedes llamar a los programas de radio y se da pie a la interacción, se hacen llamadas, en fin, sí que hay una participación en vivo. Pero en cambio en un podcast tú no puedes cortarlo a mitad y decirle, oye, mira, que es que lo que estás diciendo, no. Sino que la interacción se da después, es decir, las personas los escuchan y de normal es a través de las redes sociales cuando se empieza a interactuar con las personas que han hecho ese podcast, o bien para decirles lo mucho que te ha gustado o lo que opinas del podcast, o para decir, pues mira, no me ha gustado nada, en fin, hay de todo. A nivel de consumo tenemos diferentes formatos. O sea, hay podcasts que tienen un consumo ascendente, es decir, que necesitamos escuchar el primer episodio para entender el segundo y así sucesivamente, lo que se llama una narrativa serial. Un ejemplo es el podcast Guerra 3, que está producido, a ver si se nos abre, mira, sí, está producido por Podium Podcast, que es la plataforma que os mencionaba de distribución de podcast. Y es un podcast puramente de ficción, o sea, es una narración que cuenta con las voces de Adriana Ugarte y de Carlos Bardem. Y aquí tenéis la sinopsis, trata sobre una reportera de guerra que por fin consigue entrar en Corea del Norte. Entonces los episodios narran la historia de la periodista una vez entra en Corea del Norte. ¿Qué ocurre? Que para obviamente entender los episodios tienes que seguir la narración. Es una serie, ¿no? Exactamente, es una serie de episodios. Por el contrario, tenemos podcasts que tienen un consumo descendente, es decir, te interesa escuchar lo último que ha salido. Y tienen un hilo conductor de normal, al final cualquier podcast siempre suele tener un hilo conductor porque tienes que como guardar una misma temática o propósito, pero luego puedes narrar historias diferentes, que es la narrativa episódica. Y un ejemplo que os he puesto aquí es este podcast que se llama... Uy, qué pena, no sé por qué no se puede entrar. A ver si buscándolo en la web sale. Que bajaste un poquillo.
Aquí está, a ver si nos deja entrar así, si no ya es que, pues no va. Bueno, De eso pues no si se entráis, habla, ¿no? es exacto. Es un podcast que se llama De eso no se habla, que se compone de varios episodios, tiene una temporada y narra diferentes historias que lo que busca es poner o sea, visibilizar cosas que de las que de normal no se habla. Entonces, por ejemplo, pues hay un episodio en el que una joven de los campos de refugiados del Sáhara, ella misma con el móvil se ha grabado, o con una pequeña grabadora que le dieron, y narra como su vida allí y cuando viene de intercambio a España en los veranos. Otro que se adentra directamente en una cárcel del País Vasco, creo que era, y entonces las presas se quedan con la grabadora y van narrando su día a día. Entonces, estos son historias reales. Sí, son historias reales. Este sí que es, el otro Guerra 3 es todo ficción, pero este en cambio sí que son reportajes reales que se han producido con las personas que los protagonizan. Y os lo recomiendo de verdad porque luego hay historias así más mediáticas, por decirlo de alguna forma, pero luego también hay historias de pues, personas que durante la guerra han tenido que callarse determinadas cosas por el hecho de ser mal vistas. Bueno, no os voy a hacer ningún spoiler porque eso fastidia mucho, pero si lo queréis escuchar de verdad, muy recomendable. Entonces, categorías de podcast. Por su naturaleza tenemos el podcast de programa, que de normal es un programa de radio que se ha hecho en formato radio y luego se sube en formato podcast. Es el caso, pues, por ejemplo, de todos los programas que hacen en Cadena SER, en la COPE, en Onda Cero, que luego los suben a su propia web. Y luego tenemos el podcast nativo digital. Es decir, que no tiene una vida previa en antena, sino que se crea de forma independiente y que al final es el que hoy nos interesa. Después, por contenido, tenemos podcasts que son conversacionales, que son personas hablando, compartiendo ideas y opiniones conducidos por personas que son líderes de pensamiento, que están basados en una atmósfera bastante cercana, personal. Y luego también tenemos podcasts en los que aparecen personas contando historias, es decir, narrativos. Y puede ser una narrativa estacional relacionada con ese consumo ascendente y descendente, una narrativa episódica más conversacional, cada episodio contando una nueva historia, o diferentes narrativas. Por ejemplo, aquí os he incluido algunos formatos experimentales como los ensayos sonoros, un diario sonoro, una postal sonora, el audio porno. Yo no he escuchado nada, pero bueno, tampoco me lo quiero imaginar. En fin, pero es un formato que se está empezando a explorar. Y luego tenemos formatos más periodísticos como audioartículos. Ahora también hay algunos medios que se graban los artículos que publican escritos, en versión escrita, y los graban en formato podcast. Entonces tú puedes o bien leerte el artículo o bien escucharlo en formato podcast. Creo que El País, que es de los medios que más está apostando por el podcast, ya lo hace. Documentales de investigación, crónicas, en fin, podemos hacer infinidad de cosas con el podcast. Aquí en Fuentes veis que pone María Jesús Espinosa de los Monteros. Es una persona de referencia en el mundo del podcast, pero comparte apellido con uno de Vox, que no se les confunda, por favor. Sí, con este Iván Espinosa de los Monteros. Sí, no son la misma persona. Entonces, según la BBC, hay 11 mandamientos para hacer un podcast. El primero de todos es que no es un programa de radio, incluso aunque los programas de radio se consuman a veces como podcast. Es un fenómeno, o sea, es un formato que de alguna manera también está diseñado para esas generaciones más jóvenes que nunca tendrán una radio. Es decir, que ahora mismo, si se pregunta entre la gente más joven, sobre todo en centros educativos, la mayoría primero desconoce qué son los medios de comunicación. Es como un periódico, oh Dios mío, ¿qué me estás diciendo? No son grandes consumidores de radio. Entonces, para muchos y muchas de ellos esto va a ser como si fuera su propia radio. Pero, de nuevo, leemos el punto 1, no es un programa de radio. La historia y el tema siempre van a ser la guía que nos marque la duración de un podcast. Un podcast puede tener infinitas duraciones. Puede haber un podcast de 15 minutos y puede haber un podcast que dure 1 hora completa. Eso nos lo marca realmente lo que queremos contar y, bueno, y también lo que nos permita la distribuidora donde estemos haciendo el podcast. Pero como aquí lo vamos a hacer nosotras, no tenemos esa limitación. Los podcasts, como os decía antes, se construyen para una generación que usa auriculares.
Es decir, al final estamos dentro de la cabeza de esa persona, entonces tenemos que de alguna forma ser amables, ser respetuosos con lo que estamos contando. Dice, utiliza las palabrotas, esto lo dice la BBC, utiliza las palabrotas con criterio. Un podcast al final también es un formato bastante informal o bastante cercano a la persona. Que podamos tener libertad para utilizar un lenguaje como más vulgar, por así decirlo, no quiere decir tampoco que tengamos que ser soeces o desagradables con Eso nuestros es una cosa podcasts. muy británica, ese tipo de observaciones. Es de la muy BBC total, británicas. No hace falta decir tampoco. palabrotas para estar animados. Es que Ser ellos informales. necesitan remarcárselo por si Es que acaso. ellos están o en un extremo o en otro, pero una cosa Exacto. media no Luego, sirve con pintas. los podcasts son una forma de radio visualmente poderosa, es decir, pueden ser al final el cine para nuestros oídos. Los podcasts al final cuentan historias que son grandes, complicadas o emocionalmente complejas, reales o ficticias. Es decir, nos da mucho pie a contar cosas que en medios de comunicación o en la radio normal no tendrían cabida. Y eso nos lleva al punto octavo, es decir, en medio de todo este caos que hay frenético de noticias, los podcasts al final lo que nos ofrecen es foco y contexto precisamente por esa atención que tenemos que volcar sobre ellos. También son tribales, una de las palabras que salían antes creo que era comunidad, al final crean y asientan comunidades de escucha. Sin importar su origen, son formas de audio digitales nativas, como decíamos antes, o sea, se crean, no tienen un origen previo en la antena, o sea, en la emisión de la radio, y son globales, o sea, un podcast puede producirse aquí, pero puede llegar perfectamente a cualquier otra parte del mundo y además se puede grabar desde diferentes partes del mundo, entonces eso permite que haya una colaboración mucho más grande. Y al final los podcasts son flexibles, pueden coger todos estos mandamientos de antes y pasárselos por el forro, excepto el número 1, que nunca, según la BBC, nunca va a ser un programa de radio. Entonces, todo esto nos lleva al podcast como una herramienta de activismo y es aquí donde vamos a profundizar en lo que nosotros a través del proyecto del Poder de la Voz hemos estado viendo. A partir de aquí, en los contenidos que he ido volcando, para respetar un poco la propiedad intelectual, que sepáis que son de las compañeras del colectivo Oye, que pues si alguna vez tenéis alguna inquietud al respecto, yo os invito a que consultéis su página o que les contactéis directamente si lo necesitáis, yo os puedo pasar su contacto, porque ellas han diseñado toda una metodología de activismo creativo que ahora os voy a trasladar, o sea, para que sepáis que no es que me la haya inventado yo, sino que es de ellas y que de hecho la tienen hasta patentada y todo. O sea que sí, han publicado varios artículos al respecto. Por si alguna vez queréis echarles un vistazo, seguirles en redes. ¿Cómo se llaman ellas? Oye, y ellas se llaman Camila y Alejandra. Y además hacen estos diseños tan hiper mega chulos. Entonces, uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar el podcast como una herramienta de activismo es precisamente saber cuál es nuestro ecosistema activista, es decir, dónde nos estamos moviendo. Tenemos que tener en cuenta que nuestro ecosistema activista es local, es decir, siempre va a haber elementos propios de lo local y elementos propios del mundo global. Entonces, el objetivo es que nos adaptemos a las particularidades locales de cada entorno. Siempre tenemos que tener en cuenta que lo personal es político, al final todo lo que hacemos está conectado y siempre tiene un carácter político y nuestras motivaciones personales y relacionales afectan a cómo nuestras acciones inciden en la comunidad en la que trabajamos. Y la importancia de las emociones compartidas, que precisamente es lo que sustenta todo este método de activismo creativo. Y es que las emociones catalizan las motivaciones entre toda la comunidad. Entonces es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta a la hora de pensar el propósito de nuestro episodio de podcast. ¿Cómo es nuestro propio ecosistema activista? Esto podría ser una actividad que podríamos hacer, pero como no nos va a dar tiempo, como luego tendréis la presentación, tenéis este esquema en blanco por si alguna vez os lo queréis imprimir y rellenar, pero básicamente sirve para poder hacer un análisis de cómo es nuestro ecosistema activista, que esto sirve tanto para hacer un podcast como para hacer, por ejemplo, una campaña de comunicación perfectamente. Entonces, aquí nos marcamos cuál es el nombre de nuestra comunidad, cuál es el problema que detectamos o sobre el que queremos incidir y en cada uno de los círculos, o sí, no sé cómo llamarlo, círculos o de los segmentos en los que se divide el círculo, vamos a ir respondiendo a las preguntas que aparecen aquí. En el número 1, ¿cuál es el cambio, las leyes o políticas que queremos lograr?
En el segundo estamento, ¿qué tipo de cultura, valores, prácticas, percepciones debe existir para que suceda ese cambio? En el punto 3, ¿qué acciones activistas le construyen a esa cultura? En el 4, ¿qué motivaciones relacionales se conectan con esas acciones activistas? Y en el 5, ¿cuáles son las motivaciones individuales de cada persona que se conectan con ese cambio que queremos lograr? Y aquí en el punto 6 estaríamos nosotras, que seríamos las activistas. Luego esto, claro, es que sería un ejercicio de probablemente días identificando cada punto, pero sirve para hacer un análisis bastante global del panorama sobre el que queremos actuar. Y esto es muy importante porque luego es lo que nos va a servir para de verdad determinar cuál va a ser el propósito de mi episodio de podcast. Al final, vinculándolo con lo que os comentaba de las emociones, precisamente dos de las emociones que más nos mueven como personas son, por un lado, la vulnerabilidad, el hecho de sentirnos nosotras vulnerables y ver que otras personas también se sienten de la misma manera, y la empatía. ¿Qué ocurre en el activismo? Que muchas veces nos sentimos muy frustradas porque es verdad que se van consiguiendo pequeños cambios, pero es verdad que también, viendo el lado negativo, hay muchas derrotas. O sea, hay muchas cosas que no se consiguen y eso al final hace que te entre como un poco de parálisis por apocalipsis, ¿no? Oh, Dios mío, qué mal está el mundo y encima no estoy consiguiendo nada. Entonces entramos en ese bucle de frustración y ante ello lo que debemos hacer en lugar de hundirnos en la miseria, o sea, hay que sacar esa parte positiva, es decir, hacer autocrítica, ver las cosas que podemos cambiar, ver cómo podemos abordar el problema con las herramientas de las que disponemos y reconocer precisamente en esa vulnerabilidad que tenemos muchas veces como activistas de que no estamos consiguiendo ciertas cosas como una oportunidad para la acción. Entonces, eso es lo que a las compañeras de Oye les lleva a utilizar este término de joy. Nosotras luego lo cambiamos en el curso porque está un compañero que hablaba en catalán y dijo, pues en lugar de joy podríamos ponerle joya, como joya, ¿no? En catalán. Entonces ellas lo utilizan como un término, como una emoción que sentimos las personas cuando nos sentimos ser parte de algo, de ser parte de un grupo que nos permite ser quienes somos. Esa cosa que sueñas en un futuro, lo que te conecta con lo que amas y también te saca de esa frustración de, oh Dios mío, no estoy logrando nada. Y es ahí donde está el punto de encuentro del activismo creativo. ¿Cómo lo exponen ellas? Como una manera de conectar nuestro propio joy, no sé cómo traducirlo a otro idioma, pero nuestro propio joy. Entusiasmo. ¿No? Entusiasmo, exactamente. Exacto. Entendiendo nuestras motivaciones y nuestras propias vulnerabilidades y viendo el entusiasmo, ese joy de las otras personas, entendiendo cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus vulnerabilidades. En ese punto intermedio encontramos ese entusiasmo, ese joy compartido, que es lo que podemos utilizar para conectar y para facilitar un cambio. Y ahí es donde entrará en juego la creatividad, apoyándonos siempre, como decíamos, en esas dos sensaciones que son la vulnerabilidad y la empatía para generar ideas que conecten a las personas. ¿Cómo se aplica todo esto al podcast? Porque, como os decía, esta es una metodología que se puede aplicar en cualquier tipo de campaña de comunicación o acción comunicativa. Pero en el caso concreto de los podcasts, como herramienta de activismo creativo y digital, son herramientas que transmiten de forma sencilla una emoción. Eso hace que se facilite la empatía, uno de esos dos sentimientos o sensaciones que destacábamos antes. También escuchar nuestras propias voces crea un espacio de vulnerabilidad. Parece mentira, pero esa tontería de, ay, no me pongas, que sueno fatal, ¿no? Te grabas un audio y te escuchas y dices, ay, Dios mío, qué voz tan fea tengo, ¿no? Que a casi todo el mundo le pasa. Pues al final también tenemos como esa vergüenza a veces de escuchar nuestras propias voces, pero también el hecho de escuchar lo que estamos contando nos crea cierta vulnerabilidad porque al final estamos expresando cómo nos sentimos. Entonces es una de esas sensaciones que podemos aprovechar para llegar a las personas a las que nos queremos dirigir. También el podcast o la voz en sí siempre permite que los mensajes no se malinterpreten. Al final, un mensaje escrito
es fácilmente malinterpretado y las imágenes tienden muchas veces a sobresimplificar las cuestiones. Entonces, el podcast nos permite escuchar la entonación con la que la persona nos está diciendo lo que nos está queriendo decir y evitar que se generen ese tipo de malinterpretaciones. Entonces, ahora vamos a hacer una actividad. Yo creo que nos da tiempo, no habíamos calculado hasta 1:30, ¿verdad? Sí, vale. son como hasta 2 horas. Pues, genial, perfecto. Entonces, para activar estas emociones, lo que vamos a hacer es el círculo del sí pero y el sí además. Va a ser un poco complicado porque algunas estáis online, pero lo vamos a intentar más o menos. La idea es que primero vamos a pasar por el círculo del sí pero, que es el círculo de las críticas, y luego vamos a pasar por el círculo del sí además, que es el de, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, esto, bueno, la idea, si estuviésemos todas presenciales, que nos levantásemos, bueno, tuviésemos un círculo y una de nosotras comienza diciendo, vamos a poner como un caso que es, no sé quién tenéis el micro conectado, que se escucha bastante ruido, ahora ya no. Entonces, yo voy a decir una frase y entonces la siguiente persona va a continuar la frase, pero añadiendo delante sí, pero. Entonces, por poner un ejemplo, yo digo, vamos a hacer una fiesta la semana que viene, dentro de 2 semanas por el aniversario de la coordinadora. Y Carmen me sigue y dice, sí, pero que no venga mucha gente, que si no va a ser complicado de gestionar. Y entonces, Sara, continuarías y dirías, sí, pero... todo el rato sí, pero. ¿No? Exactamente, todo el rato sí, pero. ¿Ha quedado más o menos claro? Vale. Si queréis a las que estáis online, os voy dando paso conforme nos aparecéis en la pantalla, porque si no, os vais a ir pisando entre vosotras. Vale, entonces yo empiezo. Vamos a hacer entre todas un podcast sobre el feminismo. Sí, pero habrá que pensar si solo hablan mujeres o hablan mujeres y hombres. Sí, pero además tendremos que tener en cuenta que vayamos como en la misma línea. Sí, pero además tendremos que tener cuidado. Ojo, sin el además, ¿eh? Sí, pero solo, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero tendremos que tener en cuenta a quién nos dirigimos. Vale. A ver, Amparo, que es la primera que nos sale por ahí. Tú sí, pero... Sí, pero habrá que ver la disponibilidad de tiempo del grupo. Aida, ¿estás por ahí? ¿Yo? ¿Aida has dicho? Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí, pero que habrá que pensar qué tipos de feminismo. ¿Lilian? Sí, pero seguro que nos van a criticar. ¿Gabriel? Gabriel no nos oye, pues Priscila. Sí, pero tenemos que pensar si vamos a hablar en lenguaje inclusivo. Marce. Sí, pero ¿será posible siendo tantas? Muy bien. Y Dani, que creo que no está, que estaba en el dentista. Vale, como veis, al final se ha creado como un ambiente de, Dios mío, ¿para qué vamos a sacar este podcast adelante? ¿No? Todas son complicaciones. Ahora nos vamos a poner en el sí además. Y el sí además implica que dejemos volar nuestra imaginación. Es decir, imaginémonos infinitas posibilidades en el mundo para hacer el mejor podcast que queramos. Entonces, ahora lo vamos a hacer todo en positivo. Por ejemplo, yo digo, volviendo al caso anterior, entre todas y todos vamos a hacer un podcast sobre feminismo. Y Carmen me diría, sí, además vamos a contar con las voces de mujeres de otros países. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces vamos a coger la misma frase del inicio que era, la semana que viene vamos a hacer entre todas un podcast sobre feminismo. Y Carmen nos dice... Sí, además vamos a incorporar las voces de mujeres de otros países. Y además, vamos a conectar con personas representantes de cada uno de ellos. Sí, y además vamos a hablar de nuestras propias experiencias. Amparo. Sí, además podemos utilizar las redes sociales para dar más difusión en cada una en nuestro medio, que tenga más éxito. Priscila.
Sí, además podemos dar voz a distintos colectivos. Muy bien. ¿Marce? Sí, además podemos dar voz a las diferentes personas que tenemos diferentes edades y va a ser mucho más rico. A ver, Aida. Sí, además podemos invitar estirando el chicle. Ojalá. Lilian. Sí, además seguro contaremos con el apoyo de las demás ONGs e instituciones. Muy bien. Y Dani o Gabriel, si estáis por ahí, si no, creo que no. Bueno, como veis, del primer mal rollismo del inicio, que no dejábamos de ponernos pegas a ese podcast que íbamos a hacer sobre feminismo, luego hemos creado este espacio de ideas que generan, es decir, que suman, y que nos hacen salir como de ese círculo o de esa espiral de negatividad, de buscar impedimentos. Tenemos que ponernos en el todo es posible. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Aterrizarlo. Es decir, es verdad que hemos hecho un podcast súper ambicioso, ¿no? Van a venir incluso las de Estirando el Chicle, vamos a dar voz a muchísima gente. Bueno, ahora tenemos que ver cómo lo acotamos. Siguiendo con esta metodología que proponían las compañeras de Oye, ellas definen el proceso en dos partes. Hay una primera parte que trata de definir el propósito del propio episodio del podcast, que por un lado busca conectar con esa joya, con ese entusiasmo compartido entre las personas, y luego por otra parte está el proceso de creación participativa, que se divide en diferentes fases que ahora vamos a ir explorando. Entonces, lo primero de todo, ¿por qué queremos grabar este episodio de podcast? Al final tenemos que tener súper claro que cuando queremos hacer un episodio de podcast o bueno, cuando realmente queremos abordar cualquier tema, no podemos simplemente decir, bueno, yo es que quiero hablar de racismo. Es como, ya, sino que los temas tenemos que acotarlos muy bien. Entonces, para tratar de definir la temática del episodio, nos podemos plantear el por qué queremos grabar esto, es decir, qué finalidad queremos que nuestro episodio de podcast consiga, porque al final, como estamos viendo, el podcast lo estamos utilizando como una herramienta de activismo, es decir, para generar cambios sociales. De verdad que quiero que mi podcast genere. Entonces podemos volver a ese círculo que habíamos visto inicialmente de análisis de nuestro ecosistema activista para plantearnos las mismas preguntas respecto a nuestro episodio de podcast. Entonces podemos pensar, ¿cómo queremos que nuestro episodio aporte al cambio que queremos lograr? ¿Qué tipo de cultura queremos que promueva el episodio? La acción activista en sí, ese estamento número 3, en este caso sería el propio episodio. ¿A quién le dedicaríamos el episodio? O sea, a nuestra motivación relacional, a las relaciones que se establecen entre las personas. ¿Y qué nos motiva a nosotras personalmente para grabar este episodio? Todas esas preguntas nos las podemos hacer para ir aterrizando mucho más el tema. Es decir, al final, pues si yo quiero hablar de los derechos de las personas migrantes o de origen migrante, ya, pero realmente ¿qué quieres conseguir con eso? ¿Quieres, por ejemplo, apoyar una campaña concreta, como puede ser regularización ya? ¿Quieres denunciar o señalar las devoluciones en caliente? En fin, hay muchísimos temas dentro de ese macrotema que tenemos que ir acotando en función del propósito que le encontremos a nuestro podcast. Luego tenemos que conectarlo con lo que nos motiva a nosotras como activistas y lo que motiva a nuestro ecosistema activista, ese entusiasmo compartido que habíamos Una pregunta. visto antes. Sí, Priscila. Vale, lo que estás hablando de los temas... Uy, perdón, que he quitado el vídeo sin querer. Vale, lo que estás diciendo de acotar el tema bastante o al máximo posible. Eso, por ejemplo, si lo que decíamos de que el podcast es serial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la temporada puede ir sobre un tema macro, ¿no? Por ejemplo, el racismo, y los episodios pueden ir sobre subtemas de ese tema. Podría ser, ¿no? Claro, nosotros estamos hablando ahora de la unidad en sí, o sea, del episodio. No tanto Claro. o sea, tenemos que tener claro cuál es el tema y el propósito del podcast general, porque aunque nuestro macrotema sea el racismo, pero tenemos que tener claro cuál es el objetivo que perseguimos con el podcast en sí.
O sea, a ver, Claro. evidentemente por las personas que estamos aquí, nadie va a perseguir que su tema, o sea, su propósito hablando de racismo sea excluir a las personas, sino que el propósito será precisamente, pues por ejemplo, pero el propósito puede variar mucho porque puede ser desde denunciar una situación hasta dar voz a las personas migrantes, hasta hablar, por ejemplo, de estereotipos o de discriminaciones que existen. En fin, sí que aquí estamos hablando concretamente del episodio, o sea, de la unidad en sí de episodio. Cada uno cómo tenemos que acotar su tema. Pero sí que lo que tú dices, luego la unidad general que es el podcast, el tema obviamente tiene que ser común. Como hemos visto antes, todo tiene que tener un hilo conductor. Es raro que en un mismo podcast pues haya un episodio que hable sobre racismo y luego de repente el siguiente hable sobre, no sé, viajes. Sería como una mezcla rara. No os he dicho, pero si tenéis cualquier pregunta, interrumpidme en cualquier momento, de verdad, no pasa nada. Entonces, pues una vez que tenemos pensado este propósito, o sea, para qué queremos hacer nuestro podcast con sus respectivos episodios, tenemos que conectarlo con ese cambio que queremos generar, que tanto nos motiva a nosotras y que motiva a las personas que tenemos en nuestro ecosistema activista. Y situar lo que ya sabemos. Podemos hacer este mini ejercicio que es súper rápido, o sea, son 5 minutos, y es cuando ya tengo más o menos pensado el tema, tengo más o menos pensada la audiencia, ahora también veremos un poco cómo poder identificar mejor audiencias, hacer una lista de 3 cosas que ya sabemos sobre ese tema y 3 cosas que queremos saber del tema. Vamos a pasarlo porque me da miedo que nos quedemos sin tiempo, pero todo esto tenéis todas las plantillas, o sea que si queréis hacerlo, lo tendréis todo por ahí. Y luego se lo pasaré, ¿no? Sí, luego yo se lo mando a Carmen. Y luego explorar la arqueología emocional de las personas hacia quienes me voy a dirigir. Una de las propuestas prácticas que nos proponían las compañeras de Oye es que un día pues, escojamos a una persona de nuestro entorno activista que queramos tomar como referencia en relación a la temática que vamos a abordar y hacerle la técnica de los 5 por qué. Esto se estructura de la siguiente manera. Se hace una pregunta inicial que está vinculada con el tema. Por ejemplo, pues le puedes preguntar a alguien que trabaja en el sector de la soberanía alimentaria, ¿por qué hay hambre en el mundo? Entonces es una pregunta muy genérica y muy difícil de contestar, pero por poneros un ejemplo. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Y entonces, una vez esa persona te ha contestado, le preguntas ¿y por qué? Y te tiene que volver a contestar a esa misma pregunta. O sea, al final es de un problema que hemos detectado, ir desgranándolo para detectar la raíz al final de ese problema. Que es verdad que hay que ir con cuidado porque al final, bueno, si tenemos confianza con la persona no pasa nada, pero si a lo mejor es alguien que no conocemos, pues la gente se lo puede tomar como, Dios mío, qué pesadilla, ¿no? Que me estés preguntando todo el rato, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque llega un punto que no sabes mis hijos lo hacen constantemente. A mí no me hagas eso. Claro, pero al final ya cuando llegas al quinto ¿y por qué? Claro, has tenido que explorar tanto como el problema en sí para poder dar respuesta a esa persona que te lo está preguntando, que a través de las preguntas has podido averiguar qué piensa esa persona sobre el problema, qué es lo que conoce y hasta de dónde viene como la raíz de esa preocupación que tiene esa persona. Entonces es como una práctica que se puede hacer. Al final todo esto son como técnicas a la hora de poder generar en nuestro episodio de podcast. Luego evidentemente hay cosas que o no se pueden aplicar. Si tienes muy, por ejemplo, bien definida la audiencia y muy bien definido el problema, es verdad que hay pasos como este, por ejemplo, que al final se pueden saltar. La idea es que con todas esas respuestas que te ha dado la persona, des respuesta a la pregunta que inicialmente hayas hecho. Y ahí al final es cuando tienes como bien situado todo el tema y puedes complementar esto que habíamos hablado antes de cuáles son los conocimientos que yo tengo sobre ese tema. E importante, pasos para definir la audiencia, que siempre es un asunto bastante complicado. Ya partimos de que tenemos mapeado nuestro entorno activista, entonces eso ya nos da una ventaja a la hora de situar nuestra audiencia, pero para profundizar mucho más y segmentarla, lo que podemos hacer es un listado de las personas o grupos que estén directamente vinculados con la problemática que afecta a nuestro colectivo o a nuestra asociación.
Por ejemplo, si hay niños y niñas, si hay otros colectivos, si hay personas del ámbito de la política, la vida de qué personas pretendemos mejorar. Hay que intentar ser lo más específicos posible a la hora de identificar a esas personas y tener en cuenta que no solo están nuestros aliados o nuestras aliadas, sino que también habrá personas que estén en contra de lo que estemos hablando. Entonces todo eso lo tenemos que tener muy bien mapeado. Organizamos todos estos actores en nuestro ecosistema activista y vamos analizando las relaciones entre ellos. Así podemos identificar cómo están sucediendo las cosas y dónde se ubican los puntos en los que es necesario incidir para conseguir esos cambios y generar una situación distinta a la actual, identificando específicamente qué actores o qué relaciones deben cambiar y cómo deben hacerlo. Luego vemos en qué parte del ecosistema estamos mejor equipadas para influenciar o para apoyar. Ahí tenemos ya que pensar en nuestras propias capacidades como organización, es decir, qué personal tenemos, cuánto tiempo, si tenemos recursos económicos, por ejemplo, para hacerlo, qué conocimientos, qué contactos, y a partir de ahí es donde podremos ver a quién podemos alcanzar, porque a lo mejor nos estamos planteando una audiencia súper ambiciosa y realmente como organización no tenemos la capacidad de llegar a tanto. En ese sentido, pues podemos acotarla un poco más en base a nuestras propias realidades como entidad, para a lo mejor hacer una campaña o hacer un episodio de un alcance más reducido, pero que sepamos o que nos garantice que sí que va a llegar a las personas y que va a generar ese cambio que de verdad necesitamos. Entonces, hasta aquí, con todo esto, ya podríamos haber identificado cuáles son nuestras motivaciones a la hora de generar este episodio de podcast, cuáles son las motivaciones de las personas interesadas en esta temática, de ahí, por ejemplo, la práctica de los porqués. Podemos detectar ahí muchas cosas y ya tenemos más o menos acotado cuál va a ser nuestro tema, que ahora vamos a seguir hablando un poquito de eso, y cuál va a ser la audiencia con la que interactuemos. ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta? Perfecto. Vale, entonces ahora ya tenemos que definir nuestro reto de activismo creativo. Haciendo recopilación de todo lo que hemos visto, tenemos que recordar esa problemática que queremos abordar a través de esta acción, que en este caso sería un podcast. Tenemos que recordar cuáles son las motivaciones que nos llevan a generar este episodio, tanto las nuestras propias o de nuestra propia organización como las de las personas que componen nuestra audiencia. Y a partir de aquí, un ejercicio que podemos hacer es una lluvia de ideas de qué posibles puntos en común se pueden encontrar entre nuestras motivaciones y las de nuestra audiencia. Pues, por ejemplo, nosotras como organización podemos estar súper interesadas en generar una campaña, por ejemplo, por las elecciones del año que viene, y entonces en mi audiencia tengo un segmento que también está muy preocupada por la situación porque pues, ve que sus derechos pueden vivir un retroceso si el signo político cambia en las próximas elecciones, por ejemplo. Pues ahí ya encontramos una motivación compartida, ¿no? Mi miedo realmente a lo que pueda suceder y tu miedo a lo que pueda suceder en las próximas elecciones. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a construir algo conjunto. Desde este punto, lo que hacemos para elaborar nuestro episodio es un brief inicial, o como Camila y Alejandra lo llaman, la estrella que nos guía. Al final esto es un documento fundamental para un podcast, pero para cualquier proyecto realmente, el tener ese brief inicial, sintetizando todos los hallazgos que hemos hecho en toda esa fase más exploratoria que hemos explicado antes, y para tener siempre el foco delante, es decir, ¿qué quiero hacer? Que en ningún momento pierda ese sentido de lo que quiero lograr a través de mi campaña o mi episodio de podcast. Entonces ahí tendríamos una síntesis de nuestro ecosistema activista, cuál es la temática del episodio, la problemática que queremos abordar y nuestra motivación, la razón por la que queremos hacerlo. Luego tenemos los resultados de esa arqueología emocional, que no es otra cosa que la definición de nuestra audiencia y la identificación de sus motivaciones. Y en último lugar, el reto activista. ¿Cómo podría nuestro podcast sobre X tema ayudar a X audiencia a sentir X cosa? Ese sería como en todo nuestro briefing del episodio del podcast en sí. Si no, ni al lado pone porque le va a interesar, ¿no? Eso que ponía... Claro, exacto. Es como, ¿por qué les va a interesar esto? Es decir,
porque hay veces que, claro, si no tenemos hecho todo este trabajo previo de identificación, yo, por ejemplo, le puedo enseñar un podcast que yo he hecho y que he dicho, madre mía, qué chulo me ha quedado, o sea, estoy súper motivada porque me encanta el tema y demás, y se lo puedo enseñar a un amigo y a lo mejor me dice, ¿esto qué me importa? Es como, es que si antes no has hecho todo ese proceso de identificación de verdad lo que les interesa a las personas, nunca va a tener un impacto en esa gente. Entonces es súper importante haber hecho todo el proceso anterior. Que parece un proceso muy complicado, pero estoy segura de que cuando tú te pones con un tema, eso te va saliendo casi de forma automática. Exactamente, sí, sí. Aquí, porque no hemos tenido el tiempo, pero en el proyecto lo que hicimos es que este taller estaba diseñado en varias sesiones y cada grupo de trabajo ya estaba definido y tenía más o menos claro de lo que quería hablar. Entonces era mucho más fácil porque, por ejemplo, había una colectiva de mujeres feministas y racializadas, y entonces ellas tenían claro que querían hablar sobre sus realidades como mujeres migrantes. Entonces, a partir de ahí, pues ya fueron desgranando a quién le podía interesar este tema, porque muchas veces es que el tema de las audiencias siempre genera muchos errores, porque o bien te diriges a, no, yo es que quiero concienciar a la gente que no sabe nada sobre nuestra realidad, y es como, ya, pero es que a lo mejor antes de concienciar a esa gente, incluso tienes que concienciar a la gente más próxima a ti, que aunque lo pienses, no está verdaderamente concienciada. Entonces hicieron todo este proceso desgranándolo, viendo pues toda esa parte de lo que sabían sobre el tema, las cosas que sería interesante contar, cuál podría ser su audiencia potencial, qué aliados podían encontrar en todo ese proceso, y que al final, pues eso, cuando ya controlas mucho de un tema, te va saliendo todo prácticamente solo. Lo que pasa es que eso es sentarte y coger y decir, vale, vamos a hacer todo el mapeo, todo el análisis, y una vez lo tienes hecho ya es mucho más fácil seguir con todo el proceso. Y ya llegamos a la parte final, que es la de generar, de crear y producir nuestro podcast. Entonces, teniendo siempre a mano nuestro brief inicial, que es nuestra guía para realizar todo el proceso, ya comenzamos con la creación del episodio. Para ello podemos pensar un título tentativo, una estructura básica y una introducción, una especie de teaser, como de qué es lo que quiero contar. Consejos para hacer un título. O sea, ¿cómo sabemos si elegimos un buen título para nuestro podcast? Que sea un título fácil de escuchar, fácil de escribir y fácil de encontrar, porque ahora mismo ya los podcasts, ¿cómo los buscamos? A través de Internet. Si tenemos un título complicado, los buscadores no lo van a como priorizar entre los resultados de búsqueda. Entonces es importante que pongamos un título no complejo para que esté entre los primeros resultados. Que dé alguna pista acerca de qué se trata el programa, o sea, sobre el tema, sobre el tono, sobre el formato, sin que por ello se limite el contenido. Puede ser concreto y directo, por ejemplo, el podcast de Marta de Bail, o puede ser abstracto y misterioso, 99% invisible, que nadie sabe de lo que trata. Yo este no lo he escuchado igual. Que sea conciso y fácil de recordar. Tiene que ser un nombre que nos guste decir en voz alta, que no suene muy raro y con entre 3 y 4 palabras, como máximo 20 caracteres. Que sea fácil de escribir y pronunciar, no usar artículos ni caracteres especiales. Por ejemplo, las compañeras de Oye Podcast, o sea, ellas tienen el colectivo Oye y su podcast se llama Oye Podcast. Y al llevar un signo de exclamación, todos los buscadores, siempre que lo pones no lo encuentras. Entonces eso es un hándicap al final para que te encuentren. No usar la palabra podcast. Y muy importante revisarlo y que nadie más lo esté utilizando, porque entonces tenemos ahí una duplicidad que no nos conviene. La estructura del episodio. O sea, para retener la atención de la audiencia, podemos seguir un poco esa estructura similar a la de los cuentos, ¿no? La de inicio, introducción, nudo y desenlace. Entonces, un podcast, por ejemplo, tiene una estructura base de 20 minutos, pero como os decía, un podcast puede durar perfectamente 1 hora. Entonces, dentro de esos 20 minutos siempre va a haber un apartado inicial y un apartado final que simplemente es para presentación, de dar la bienvenida a la audiencia, ponerla, pues cuando son podcasts así bastante profesionales, en la introducción ponen la cabecera, hacen como una mini presentación de, bueno, programa de hoy, no sé qué, y así. Y luego en el cierre, que siempre suele ser un agradecimiento a la audiencia, diciendo pues dónde también puede seguir las personas el podcast a través de las redes sociales y demás.
y el cuerpo del podcast en sí, que son aproximadamente unos 15 minutos en este formato, tiene que tener, como toda historia, un inicio, un nudo y un desenlace, bastante bien caracterizados a través de estas imágenes. Pero bueno, luego, como hemos visto antes, los podcasts tienen diferentes formatos, es decir, por ejemplo, un formato de entrevista a lo mejor no está tan acotado a esta estructura de inicio, nudo y desenlace, pero sí que es importante que sepamos mantener la atención de las personas que nos están escuchando y esta es una fórmula que nos permite captar la atención de la persona al inicio, como sugiriéndole más o menos de qué es lo que vamos a hablar. Aquí tenemos como el desglose. Luego introduciendo una parte como central que habla sobre por qué es relevante este tema para nuestra audiencia y por qué existe un problema, pero existe una oportunidad para solucionarlo. Y ya el desenlace con esas conclusiones y ese llamado a la acción. Al final ahí es cuando apelamos a precisamente ese entusiasmo, esa motivación de las personas de nuestra audiencia para motivarles a que hagan esa acción activista en la que nosotros queremos que se comprometan. Y entonces, hasta aquí toda la parte más de contenidos. ¿Tenéis alguna duda sobre esto? ¿No por el online? Vale. Pues pasamos a la parte de técnica, que bueno, como os he dicho, al final hay miles de posibilidades para poder grabar nuestro podcast a nivel técnico. Lo mínimo y gratis. Lo podemos hacer con el ordenador o con móvil con micrófono integrado. Importante, ahora bueno, lo repasaremos un poco, pero yo os aconsejo que no grabéis con el micro del ordenador. Hay un montón de golpes de sonido, capta muchísimo el sonido de alrededor, entonces luego, como no tenemos la capacidad técnica para pulir esos audios, se escucha fatal al final. Lo mejor es, si tenéis unos auriculares de estos que llevan el micrófono, con esos auriculares, vamos, y el micrófono sin tocarlo, porque si no siempre se escuchan golpes y demás, ahí el sonido se capta súper bien y se centra bastante en la propia voz. Luego, por ejemplo, si lo hacemos con personas que no están en nuestro lugar físico, podemos utilizar la plataforma Zoom. Muy importante también ahí que en la propia configuración hay una opción, o sea, si vosotros tenéis cuenta de Zoom, os metéis en la configuración web de la cuenta y ahí hay una opción para cuando te descargas los audios, imaginaos, ahora estamos grabando la sesión, ¿no? Entonces, cuando se descarga el audio completo, se descarga todo, o sea, todo como una unidad, ¿no? Entonces escucha mi voz, la de las personas que están online, quienes estáis aquí, pero hay una opción que permite segmentar el audio en canales. Entonces se descargan audios diferentes dependiendo de la persona a la que está hablando. Entonces, por ejemplo, ahí se nos descargaría uno nuestro, de quienes estamos aquí como un usuario de Zoom, uno de Amparo, otro de Priscila, otro de Marce, y así eso luego nos da muchas facilidades a la hora de editar. Entonces os recomiendo que os lo configuréis así si vais a grabar algo. Y luego el software gratuito de audio, que es Audacity, no sé si lo conocéis, pero es súper fácil de utilizar realmente, es gratis y hay disponible versión para Mac y para Windows. Te pasaré todo un listado con recursos para que los repliques. Luego, si alguien tiene entre 60 y 100 euros, pues ya se puede subir un poquito de nivel. Se pueden seguir utilizando plataformas como Zoom o como Audacity, que son gratuitas, pero ya podemos igual comprarnos un micrófono con conexión USB, que creáis que no, pues siempre capta mucho mejor el sonido. Hay gente que, por ejemplo, los propios micros de la PlayStation o del SingStar y cosas así, se pueden conectar, que es también una opción por si se quieren utilizar con el ordenador. Y ya subiendo más de nivel, pues obviamente se puede comprar un micrófono con cable, con una interfase de audio, en fin, hay como veis como un equipo más profesional, con una pequeña incluso mesa de mezclas, no son muy caras, ahora hay mucho equipo de técnico de grabación de radio que la verdad no es muy caro. Ya ahí se aumenta un poco la calidad del sonido respecto a si lo grabas con el móvil o si lo grabas en casa, o también se puede comprar una grabadora pequeñita, las grabadoras no cuestan mucho dinero y también se capta muy bien el sonido. Y entonces, si por ejemplo a la hora de hacer el guión tenemos una persona técnica en el equipo o bien se lo vamos a dar a un técnico de grabación que luego nos lo va a editar, es súper importante que el guión esté bien estructurado.
Para eso, que también te puedo pasar un modelo de escaleta para que lo rebotes, las escaletas de normal suelen llevar 2 columnas. Entonces, en una columna se indica quién está hablando, qué música hay que poner, como las instrucciones para el técnico, y en otra columna ya se ponen los pedacitos como de la locución que va a hacer la persona. Eso ayuda muchísimo a la persona que esté o bien editando o bien en el control mientras está grabando a saber qué va en cada momento. Entonces, en el texto se puede poner quién va a locutar poniendo los nombres o numerando, en plan de locutor 1, 2 y así que la persona lo sepa. Las partes que se refieren al control, o sea, la persona que está como técnico o técnica, tienen que estar remarcadas respecto al resto del texto, que la persona lo vea de primeras, no tenga que estar buscándolo para encontrarlo. Y también se le pueden dar instrucciones de cómo se juega con los sonidos. Para eso también hay como una especie de lenguaje más abreviado de, por ejemplo, si queremos que la música suba en ese momento y que esté en primer plano, pues se pone PP. Si aparece por debajo de las voces como de fondo AF, o si hay que quitarla directamente, resuelve. Entonces esa persona ya sabe que no es que quite la música abruptamente, sino que hace como un fundido al final y la música desciende. Y luego métodos para grabar, que esto es un poco lo que ya hemos estado hablando. Podemos grabar directamente desde el móvil, podemos conectar un micrófono externo al móvil, podemos usar la grabadora del móvil, en fin, es que prácticamente con esto podemos hacerlo todo. O sea, simplemente con el móvil tenemos ya un montón de prestaciones. Y luego, muy importante, cuando ponemos música de fondo... Con esto he tenido yo una de lío. Claro, es el que... tema de los sonidos sin copyright es sí. como... Es que, claro, sería genial poder poner las canciones que quisiésemos, pero luego el problema que hay es que si todo esto lo vamos a subir a plataformas como YouTube, Spotify, es que además son súper precisos. 15 segundos, sí, no sé. Tienes a lo mejor 15 segundos de audio de una canción que tiene derechos de autor, te lo van a silenciar. Sí. O directamente te van a decir que te eliminan el episodio. Pero la suerte es que hay un montón de bases de datos de bibliotecas de recursos sonoros que no tienen derechos de autor. Entonces, aquí os he dejado varias. La BBC tiene una que se llama BBC Sounds, Free Sound, YouTube también tiene, en fin, hay un montón. Muy importante utilizarlas porque si no luego igual nos encontramos con que no podemos difundir lo que hemos hecho. Y ya está. Wow. Y no sé si tenéis alguna duda de algo. O sea, al final... Sí, ahora vente para hacer el proyecto. O sea, al final, nosotras al hacer todo este proyecto hemos visto como el podcast de verdad, o sea, es una herramienta que empodera a las personas porque les da voz, o sea, valga un poco la redundancia, pero el propio nombre del proyecto, del poder de la voz, al final se trata de visibilizar o de hacer que las voces de personas que de normal no la tienen sean escuchadas y que también esas personas puedan decidir de qué quieran hablar, porque también es verdad que muchas veces cuando se trabaja, y esto ya es más a nivel de colectivos sociales, hay que fomentar que esas personas participen en los procesos de toma de decisiones y que si por ejemplo vamos a hacer un podcast, que no sea que nosotras como entidad les marquemos el tema del que tienen que hablar, sino que esas mismas personas digan, pues es que a mí de verdad lo que me preocupa y lo que preocupa a mi ecosistema activista es esta cuestión, pues es de esa cuestión de la que voy a querer hablar. Entonces ha sido un proceso de bastantes meses, o sea, como os decía, esto es una píldora, o sea, yo espero que de verdad os hayáis quedado con algunas cosillas, pero esto fue un proceso mucho más largo, hubo muchas más sesiones. Los grupos de trabajo estaban trabajando prácticamente desde septiembre del año pasado y luego realmente los podcasts han tenido pues una duración de entre 15 20 minutos, o sea que, pero que al final les ha servido para dar voz a lo que ellos y ellas querían dar voz. Entonces... Y si lo, perdona, si lo utilizas como, o sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, vamos a trabajar con alumnado que no conoce, o sea, nosotros la temática que trabajamos queremos que conozcan la situación de la población refugiada de Palestina y ellos van a hacer los podcasts. Muy bien. Entonces es distinto a lo que estás. Claro. Es como utilizar esa plataforma. Una vez conocen esa situación,
cómo dar a conocer o cómo sensibilizar a otras personas sobre ese tema. Claro, pero yo creo que ahí es importante que una vez se haya hecho el proceso de sensibilización sobre la situación en Palestina, que también se haga todo un proceso más de carácter creativo de, bueno, una vez sabéis todo esto, ¿cómo queréis enfocarlo? O sea, que al final lo que es el contenido en sí de los episodios del podcast parta un poco de las personas, aunque la temática de alguna forma ya esté dada, pero que sean esas mismas personas quienes digan, pues mira, por ejemplo, hay un grupo que quiere abordar la realidad de las mujeres palestinas. De todo lo que me has contado es que a mí me interesa hablar solo de la realidad de las mujeres palestinas. Es como, vale, pues a partir de ahí vamos a empezar a trabajarlo. Pero también como darles esa posibilidad claro, de... Claro, sí está diseñado así. ¿No? Claro, es que a mí lo que me parece muy interesante es todo el proceso creativo, ¿no? Porque al final esto puede ser un instrumento de difusión. Vale, bien, genial. Pero luego lo que es interesante realmente es todo el proceso de construcción, porque ahí sí que hay un proceso de comunicación transformadora muy interesante. Por eso a mí me parece una herramienta súper potente ahora mismo. Sí. Exacto. Que si se hace de forma participativa, realmente el propio proceso... propuesta sí, ¿no? Pero pues ya que como que no es lo mismo que cuando dices, bueno, identifico, quiero hablar de esto, ¿no? Claro. Luego, claro, es que es súper importante, yo creo que ahí el alumnado conecte realmente con la temática, porque de otra forma, imponerles hablar sobre un tema es como, oh, madre mía, claro. Por eso. Claro. Ahí puede que vinculen, eso es lo que decían, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa en común? Pues nos interesa a lo mejor cómo es la escuela, cómo es la educación allí, o cómo es... Y entonces ellos sí, más que como la temática en sí, sino que de tiempo, ¿no? En estos procesos que a lo mejor tienes pues 5 sesiones o más, ¿no? Como, con suerte, o sea, el cómo hacer ese proceso en nosotras va a venir una empresa dedicada. La parte técnica la va a hacer... externalizado. Sí, externalizada. O sea, va a venir gente experta eso para que podamos trabajar pues, con el alumnado de los guiones y tal. ¿Y con qué edades lo vais a hacer? En este es con de 14 a 16. Claro, son una audiencia complicada. Bueno, trabajamos hemos hecho audiolibros y otras cosas, ¿no? Sí, van a hacer booktubers también. Qué bueno. Ahora claro. Pero yo ahí veo importante eso, lo que decía Carmen, de toda la parte del proceso creativo y de que puedan conectar su propia motivación como personas jóvenes con las motivaciones o las preocupaciones de la población palestina en este caso. O sea, si quieren hablar de la escuela, a lo mejor dice, es que, a ver, a mí realmente lo que me interesa en la vida son los videojuegos, o lo que me interesa son las redes sociales. Pues bueno, encontrar ahí qué puntos de conexión puede haber entre una realidad y otra para, al final, cómo perseguir ese reto que será el de concienciar sobre la realidad de las personas de Palestina. Qué guay, qué chulo. Ya cuando terminemos. Nos lo pasarás. A ver, gracias, Álvaro, que he visto que has tenido que ir. Bueno, por el Zoom, ¿alguien tiene alguna pregunta? Dani, tú has hecho trampa que te has ido al dentista, que me lo has dicho antes. No lo digáis, hombre. He vuelto de dentista. Nada, lo que he oído está muy bien y jolín, súper bien, muy útil, muy chulo. Qué guay. ¿Alguna de las compañeras tenéis alguna duda más o algún sentimiento, sensación que queráis compartirnos? Sí, a mí, por ejemplo, me llama el tema de la participación comunitaria o la salud, pero justamente es un tema tan amplio, decir salud significa tantas cosas que por lo visto hay que hacer ese trabajo de acotar para ver en cuál de todas estas patas empezar, ¿no? Entonces creo que es un trabajo amplio, es amplio, creo que es un reto. Claro, es decir, hablo de salud y dices, bueno, ya, pero ¿y qué salud? ¿De qué más? Claro, porque la salud la puede comunitaria. ser desde la salud de las personas más mayores hasta la salud en países en conflicto, por ejemplo. Claro. Y además también me llamaba la atención el tema de la sostenibilidad, ¿no? Me imagino nacer en esta
cuando empiezas a hacer todo, pensar cómo hacer, también ves la sostenibilidad si tiene, ¿no? Cómo vas a sostener todo esto, no solamente por el dinero, sino por los recursos humanos, personales, intereses, ¿no? Claro, Vale. yo creo que al final en cualquier acción comunicativa o de incidencia o en cualquier proyecto es súper importante también partir de cuáles son mis propias capacidades y mis propias limitaciones como entidad, porque no tiene sentido que iniciemos a lo mejor un proceso de voy a lanzar un podcast y demás con unas capacidades muy limitadas y que a lo mejor hagamos uno y luego de repente pues ya tengamos que parar porque no tenemos personal para ello, no tenemos un equipo que realmente esté motivado como para hacer esto, en fin, entonces ahí antes de empezar cualquier acción es importante hacer también ese análisis, de que es un poco como análisis DAFO, ¿no? De debilidades, De la Fundafo, fortalezas. Bien, ¿con qué contamos? ¿Con dónde partimos? Exacto. Gracias, ha estado muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Me alegro mucho. Sí, muchas gracias. A vosotras también. Sí, para todas las que estéis online, os había traído bolsas del proyecto que tienen una libreta. Me las voy a quedar. Si alguna vez queréis podéis pasar. Marce se sorprende, lo siento Marce, te has quedado. No. Nosotros tenemos la oficina por la calle Turia, en el coworking del Botánico. Estoy en Galicia, pero voy saliendo. Vale, Voy saliendo, así que espérenme, por favor. Te la guardo. Solo por la libreta merece la pena venir. Exacto. Bueno, por supuesto, y aparte de paso, bueno. Nada, bueno, pues para el resto que estéis por aquí, si algún día queréis pasaros por la sede, que estamos en el coworking del Botánico, me podéis escribir por email, Carmen, que os comparta mi contacto y venís y os paséis a por ella, que tiene los episodios del podcast guardados en un pendrive y todo para que los escuchéis. Vale, muchas gracias. Y ya está, nada más. Pues si no tenéis nada más, muchas gracias. Nada, reiteraros eso, que aquí hay espacio de participación para seguir reforzándonos y mejorar nuestras comunicaciones, que nos reunimos los primeros martes de cada mes, aunque ahora llevamos unos cuantos meses sin hacerlo porque lo trasladamos a este tipo de actividades y tal, pero bueno, que ahí seguimos y que nada, que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, reforzar en temas de comunicación y seguir trabajando juntas. ¿Se reúnen de manera presencial o...? Sí, normalmente es presencial, aunque últimamente ya sabes que todo esto, iba a ser solo presencial y había una persona de Castellón que no podía, que creo que al final no se ha conectado. Al final hemos abierto eso para la gente que estaba afuera y la mitad, ¡ay, no llego, me conecto así! Entonces, bueno, al final da un poco igual, pero sí que intentamos ya empezar a pasar a la presencialidad por salud mental y porque luego es como más enriquecedor, ¿no? El contacto humano. Porque ahora nos quedamos aquí hablando, nos traen bolsas con cosas. Te dar envidia. No, pero la verdad es que también está muy bien porque cuando no puedes ir... Sí, no, está bien, está bien. Pero nada, si os interesa, ahí en mi correo al que me habéis escrito al que había para dudas, pues me decís, oye, me interesa participar, pues genial. Yo os meto ahí en las convocatorias. Chicas, y ahora de cara al verano, bueno, ¿cómo va? Julio, bueno, y agosto, me imagino, cerráis, no sé, o cómo se manejan. Sí, en agosto estará casi, bueno, las 2 semanas centrales cerrada la oficina, pero bueno, nosotras seguimos funcionando. Desde julio, septiembre volvemos con mucha fuerza con la campaña Pobreza Cero, o sea que ahí va a haber... Aquí siempre hay actividad intensa. Bien. ¿Verdad, Dani? Está bien saberlo. Dani, que es el compañero que está ahí, ahora está en su casa, pero normalmente también está aquí. Entonces, de hecho, es el que más está aquí. Bueno, animaros, que vale la pena. Sí. No, la verdad es que los procesos siempre son... Sabemos que todas vamos súper mal de tiempos y tal, pero al final estos procesos de trabajo conjunto, la verdad es que nos enriquecen mogollón y para eso son para formarnos y fortalecernos y hacer más cosas de calidad.
Claro, yo lo que comentaba por el chat era que si necesitáis alguna formación, bueno, yo soy diseñadora gráfica, también estudio comunicación audiovisual y algo de marketing. Entonces, si necesitáis algo así, alguna pildorita, como habéis hecho hoy, que yo lo hago encantada. O sea, que lo que necesitéis, ya sabéis. Porque hicimos hace nada, por ejemplo, una en Canva, porque claro, es una herramienta que para las que no tenemos ni idea de manejar otros programas es como fácil. Pero luego yo creo que las pistas de cómo hacer un diseño molón, ¿sabes? Pues eso es lo que, porque la herramienta es la herramienta, ya está, y tiene los recursos, pero cómo compones, cómo todo eso, pues esas cosas podrían ser interesantes, así que... Claro, sí, además que las organizaciones, todas, cada una tiene su identidad corporativa, digamos. Sí. Entonces eso es interesante. Ah, pues muchas gracias. Lo apunto. Muy bien. Pues nada, espacio abierto para lo que queráis, nos escribís y nada, hacemos más cosas. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Dejo de grabar. Pues muy interesante. Sí.